¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bueno, pues nos encontramos una vez más aquí con ustedes, con el gusto de siempre, para poder adelantar otro poquito en lo que llevamos ahorita de la electrónica. Hoy vamos a hablar de otro, otro componente más. Este componente, aunque aparentemente está formado por dos partes, como que dice dos piezas. Me estoy refiriendo a la bobina y el transformador. Porque una bobina, que no es más que un arrollamiento de alambre, como ya sabemos, vamos a recordar sus efectos, porque al parecer ya habíamos hablado un poquito acerca de esta pieza, pero ahora lo vamos a combinar con otra bobina para formar un transformador. De hecho, un transformador va a ser una pieza que nos va a servir para elevar o para disminuir la tensión, y no nada más para eso, sino también para tenerla en promedio, o sea, para el voltaje que tenemos nosotros de entrada, se reduzca, se amplifique o permanezca igual también, como es el caso de los transformadores, de estos que le llaman transformadores de aislamiento. Entonces, para eso sirven. Y vamos a ver precisamente todos y cada uno de ellos para que no queden problemas. Nada más que, les recomiendo que lean el texto que está indicado justamente para los transformadores, porque ahí viene con todo detalle. Y ahorita lo que vamos a hacer es pulir un poquito sobre el proceso de detalle, sobre todo lo más interesante, lo más importante de estas piezas. Bien, pues vámonos una vez a nuestro primer dibujito. A ver, vamos a poner la cámara de aquí, la de nuestra cámara virtual, nuestro pizarrón virtual, como le llamamos, para que de una vez por todas empecemos a ver gráficamente lo que les estoy comentando. Bien, aquí tenemos ya nuestro pizarrón, muy bien. Y lo primero que vamos a hacer es algo muy sencillo. Miren, habíamos quedado que aquí yo tengo, por ejemplo, una bobina. Aquí tengo una bobina. Y quedamos que una bobina no es más que, a ver, vamos a enderezarla aquí. Y que una bobina no es más que un arrollamiento de espiras, nada más, no es otra cosa. Rápidamente vamos a ver por una bobina qué sucede cuando le atravesamos por ejemplo, la corriente directa. Decimos, ¿una corriente directa puede pasar por una bobina? Claro que sí, porque recuerden que una bobina no es más que un alambre. Es un alambre, nada más que lo estamos enrollando. Por lo tanto, la corriente directa va a pasar a través de las espiras, va a hacer este recorrido y sale para acá. Cuando aquí es menos y aquí es más, pasa por acá. Muy bien. Ahora, durante este pase de la corriente, ¿habrá algún efecto? Ahí es donde vamos a profundizar un poquito. Por supuesto que hay un efecto. En este momento se empieza a producir un campo magnético. El campo magnético está en expansión, o sea que mientras la corriente esté trasladándose por la bobinita, va a haber un campo magnético que se va abriendo en esta forma. Y ahí queda hasta que en un momento dado cortemos la corriente directa, y en este momento lo que va a suceder es que se colapsa el campo magnético. Y entonces ya tenemos una situación así. Ya sin el campo magnético, ya logró pasar la corriente. Bueno, esto nos quiere decir que por ley, aquí toda bobina toda bobina que sea recorrida por una corriente aquí por las espiras, en este caso corriente directa, va a dar origen a un campo magnético. Esa ya es una ley. Y estamos hablando de la corriente directa. Bueno, pero ¿qué pasaría si en lugar de corriente directa estuviéramos hablando de corriente alterna? A ver, vamos a ponerle ahora corriente alterna. Si la corriente directa es capaz de pasar a través de la bobinita, ¿qué hará la corriente alterna? En principio lo mismo. Imagínense, la corriente alterna viene de esta manera. Así. La fase positiva y luego fase negativa. Aquí viene en su gráfica.
Bueno, vamos a ver qué pasa cuando viene la fase positiva. Pues miren, lo que va a pasar es exactamente lo mismo que pasaba cuando era una sola bobina. Aquí es menos, aquí es más, y la corriente se desplaza de negativo a positivo. Se va a establecer un momento de corriente que va a entrar por aquí, hace esto y llega hasta acá. Resultado, nuevamente tenemos la creación del campo magnético. Sube el campo magnético, se crea. Bueno, pero eso es cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando estemos en este punto de la curva, o sea, subimos y llegamos a este punto de la curva. En este momento, o sea, estaríamos hablando de los 90 grados. En los 90 grados tenemos el máximo campo magnético. El campo magnético creció al máximo en 90 grados. Bueno, ¿qué pasa cuando bajamos de 90 a 180 grados? Pues como decíamos hace un momento, la tensión que genera el campo magnético se va reduciendo y de la misma manera el campo magnético también va reduciendo, se va contrayendo hasta no quedar nada. Eso es porque pasó esta fase. Ya. Ahora, viene la fase contraria. ¿Qué va a pasar con la fase contraria? Pues vamos a cambiar la polaridad. Ahora aquí va a ser más, aquí va a ser menos, y empezamos a aumentar, pero en sentido inverso. Ahora de aquí para acá, o sea, estamos hablando de los 180 grados a los 270 grados. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues nuevamente el campo, ahora la corriente que siempre se mueve de menos a más, como le estamos cambiando la polaridad, pues ahora se va a mover de aquí para acá, de este extremo a este otro, o sea, de derecha a izquierda, pasa para acá. Resultado, nuevamente tenemos la generación del campo magnético. La única novedad o la única salvedad que tenemos aquí es que va cambiando la polaridad. Aquí, si aquí es norte y aquí es sur, en una fase, cuando cambie la fase, entonces también va a cambiar la polaridad. Entonces aquí va a ser sur y aquí va a ser norte. Eso es la única salvedad. Pero el campo magnético igualmente se va a crecer, y cuando lleguemos a los 270 grados estará a la máxima fuerza de ese campo magnético, la máxima extensión. Y cuando nuevamente vaya de regreso, o sea, de 270 a 360 grados, cuando termina el ciclo, igual que el caso anterior, poco a poquito va disminuyendo el campo magnético de acuerdo a conforme va la onda, hasta que cuando llega a 360 grados, sorpresa, ya no hay campo magnético. Bueno, este es un efecto que se tiene y tiene que ver con la ley de Faraday, porque la ley de Miguel Faraday nos dice que cuando una bobina es recorrida por una corriente eléctrica, crea un campo magnético. Y así es. Y esta ley a la vez tiene la contraparte, o sea, una segunda ley. Y esta segunda ley es a la inversa. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, si tomo la bobina, así como la teníamos, así está, sin ninguna conexión, yo no la voy a conectar a nada, voy a dejar la bobina aquí así nada más. Cuando más, si yo quiero, aquí le puedo conectar un voltímetro, porque vamos a ver los efectos. Ahora, ¿a qué efectos me refiero? Bueno, imagínense que tenemos aquí, por ejemplo, un imán. Aquí tenemos un imán en donde pues va a tener la parte norte y va a tener la parte sur, como cualquier imán. Y este imán tiene lógicamente su campo magnético también. Ahí está, es un imán. Bueno, aquí el fenómeno es que cuando este imán se va desplazando cerca de la bobina, o incluso en el núcleo de la bobina que se ocupa por aquí, puede ser el núcleo, puede ser cerca, puede ser en cualquier parte de estas, al momento que esto se está desplazando, este campo magnético que va pasando por aquí va prácticamente arrancando los electrones que se encuentran en estado de reposo en la bobina, dando por resultado un movimiento de corriente. De aquí se está generando un movimiento de corriente en la bobina, a través de la bobina, gracias al paso del campo magnético. O sea, si pasa para acá, por ejemplo, entonces tenemos ahí un pulso en este sentido. Cuando venga de regreso, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora se crea un pulso también, pero ahora de polaridad opuesta. Aquí va a ser menos y aquí va a ser más. De hecho, esta es la generación de la corriente alterna que alguna vez estuvimos apreciando. Entonces,
Y pues imagínense, volviendo ya a la parte, ya un poquito, vamos a ponerle un poquito de actividad a esto. Imagínense que aquí está el imán, norte-sur. Entonces va pasando, pasa, y aquí crea un efecto. Luego pasa de regreso, otra vez, y pasa, y otra vez, y pasa, y otra vez, y así está. Todo esto va a estar generando, va a ser responsable de la generación de ciclos de corriente alterna. O sea, vamos a empezar a tener esto, siempre y cuando esté en movimiento la bobina. Ahora, si yo agarro la bobina, perdón, el imán, bueno, ya que dije la bobina, podemos poner en movimiento el imán o podemos poner en movimiento la bobina. El efecto es el mismo, no hay problema. Ya que estoy hablando de esto, imagínense que yo ponga el imán así, norte-sur. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar con el campo magnético que fluye del imán así? ¿Pasará por la bobina? Pues sí, sí va a pasar. Va a pasar. ¿Y va a crear algún efecto en la bobina? Bueno, en este caso la respuesta sería no. ¿Por qué no va a pasar ningún efecto en la bobina si es un campo magnético y tenemos el imán? Y me estabas diciendo hace rato de que cuando pasaba el imán creaba un voltaje. ¿Y por qué ahorita ya no lo crea si lo pongo hasta muy cerquita? Sencillamente porque no hay movimiento. Entonces, para que exista una corriente aquí a los extremos de la bobina, necesitamos que el imán esté en constante movimiento. O bien al revés, como decíamos. Al revés sería que si yo coloco un voltaje a los extremos de la bobina, voy a crear un campo magnético. Y si lo cambio, cambia la polaridad del campo magnético. Bueno, este es el preámbulo que necesitábamos para hablar del transformadorcito. Ya que un transformador va a estar formado pues realmente por dos devanados nada más. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo este pequeño dibujito en donde tenemos a los dos devanados, y lo interesante de esto es que pues aquí ya tengo un transformador. A ver, esto de que estoy hablando del transformador viene siendo esta pieza. Imagínense, estamos hablando de esta pieza. Es un transformador que es transformador de baja frecuencia. Baja frecuencia porque tiene núcleo de hierro, laminado de hierro. Ustedes cada vez que vean que el transformador viene con esta forma física, ¿sí? Esta forma física es característica de un núcleo de hierro que lo está circundando, como quien dice. Y entonces, pues ya con eso tenemos el transformador, de los cuales yo puedo identificar así. Este, por ejemplo, es un transformador de línea, de los que sirven para la alimentación de algún equipo o algo. Y aquí lo comparamos con el dibujo y vamos a ver que contamos con un primario, que está de este lado, que es por donde entra la corriente alterna, y tenemos un secundario, que son los devanados que salen del otro lado. Van a ver incluso la diferencia en cuestión de cables y colores y todo eso, dependiendo del fabricante, quien lo esté devanando. Para los datos de cómo identificar primario, cómo identificar secundario y cómo hacer la prueba y todo, pues pueden hacer referencia a la clase que tienen ustedes precisamente de estas piezas, de los transformadores. Bien, entonces ahorita lo que vamos a ver es cuáles son los efectos que tenemos aquí cuando estamos polarizando un transformador. Bien, vamos a ponerle a este transformador un núcleo, y ese núcleo se lo vamos a poner de núcleo laminado. Recuerden que el núcleo laminado nos permite únicamente incrementar el flujo magnético, y que el transformador aproveche más ese campo magnético, que tenga más inductancia, que es el nombre que le conocemos. Inductancia, el efecto de inducir, de crear efectos eléctricos de un primario o secundario. Y bien, vamos a ver aquí, bueno, este es el efecto primero. Aquí, por ejemplo, decíamos, este va a ser primario, este va a ser secundario, y así sería su simbología.
Pero, ¿qué les parece si vamos más allá de la simbología? Vamos a ver cómo trabaja aquí, antes de pasar a otra cosa. Por ejemplo, aquí le meto menos, le meto más, con un generador de corriente alterna. A ver, primero vamos a poner una pila, una pilita. A ver, vamos a ponerle aquí de cualquier voltaje que ustedes quieran. Vamos pues por el tamaño del transformador, imagínense que fueran 9 voltios. Y le conecto una pilita de 9 voltios aquí, justamente en el primario del transformador. Apenas le conecte yo la pila, apenas suceda esto, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a mover la corriente de forma por aquí para cerrar circuitos, ¿no? Como siempre sabemos, de menos a más. E inmediatamente se va a dar origen al campo magnético con cierta polaridad, pero ahí tenemos y aquí tenemos ya el campo magnético. Ahora, una pregunta, ¿el campo magnético va a cruzar al secundario? Sí, claro que cruza, también pasa por aquí y va a pasar por el núcleo también. Entonces, esto, lo que está haciendo aquí es que se está cumpliendo la ley de Faraday, la primera ley de Faraday, que yo estoy aplicando una corriente en la bobina y como resultado de esa corriente me está creando un campo magnético con determinada polaridad, que ahorita en este momento la polaridad no interesa mucho, pero vamos a poner norte-sur y ahí está. Entonces, bien, ahora, como es corriente directa, tenemos aquí el efecto de que las espiras del secundario están siendo cortadas por la línea de fuerza del campo magnético. ¿Y qué efecto hay aquí? Por ejemplo, si yo pongo aquí, el transformador me sirve para, por ejemplo, inducir un voltaje en el secundario, que si tiene el mismo número de espiras, sería un transformador igualador. Si yo tengo aquí 9 voltios, aquí debería de tener 9 voltios. O sea, para que yo tenga 9 voltios necesito el mismo número de espiras. Entonces imagínense que aquí tengo las mismas espiras que tengo acá. Y le pongo una pila de 9 voltios. ¿Cuántos voltios voy a tener aquí? La cantidad de voltaje que tengo es 0 voltios, así drásticamente. Oye, pero ¿por qué si me dijiste que la bobina y que el campo magnético y que la ley de Faraday? Sí, pero estamos hablando que debe ser variable. Y ahorita en este momento hay un campo magnético, pero que no se mueve. El ejemplo que teníamos cuando poníamos el imán aquí arriba y de la bobina y sin mover. Al no moverlos no hay acción. Y en este caso, aunque se está moviendo la corriente así, está dejando como resultado un campo magnético, pero es permanente. Ahí está todo el tiempo. O sea, no está variando. Y para que haya inducción necesitamos que varíe. Siempre va a ser eso. Entonces, para tener el efecto correcto, ¿qué les parece si eliminamos esta batería? Y entonces en lugar de la batería vamos a conectarle aquí un generador de corriente alterna. Y vamos a ver los resultados a la salida. Bueno, muy bien. Con un generador de corriente alterna podemos observar que en un principio aquí es menos y aquí es más. Viene la corriente, como ya decíamos, pasa por aquí, igualito que cuando lo teníamos con la pila. Una vez que pasa por aquí, ¿habrá campo magnético? Por supuesto que lo hay. ¿El campo magnético pasará por el núcleo, por el centro? Claro que pasa. ¿Llegará al secundario? Claro que sí llega al secundario. ¿Y pasa por las espiras del secundario? Sí, todo sería un sí. Entonces, hay un campo magnético ahí. Pero este campo magnético tiene una característica que no tenía la corriente directa. Miren, voy a poner aquí una pequeña gráfica, la pequeña gráfica que le estábamos refiriendo, que hay a la salida. Y quedamos que la corriente directa, bueno, de entrada, a ver, vamos a correr aquí para poner lo que hay a la entrada. De entrada, bueno, aquí vamos a ocupar esta hojita. Vamos a ocupar esta pequeña hojita para que vean. De entrada tenemos cuando la forma de onda viene para acá, viene así, de 0 a los 90 grados, es cuando hay esta situación. Es cuando tenemos el campo magnético en expansión y corta las espiras de aquí. Ahora, y aquí todavía no hay nada. Pero cuando viene descendiendo justamente de
A ver, vamos a ponerle aquí con un plumoncito rojo para que se vea la diferencia. A ver, vamos a poner con este. Cuando venga hacia abajo, o sea, de aquí para acá, aquí serían a los 90 grados, ok. Ahora, de los 90 llega a 180 grados. Al momento que esto va bajando, en ese mismo instante, el campo magnético se va contrayendo, se va reduciendo. Y entonces ya se cumple la ley de Faraday, porque la segunda ley de Faraday nos dice que toda bobina que esté bajo los efectos de un campo magnético, pero variable, va a crear a sus extremos una tensión eléctrica también, una corriente eléctrica. Entonces, en este momento, cuando va descendiendo, aquí lo tengo, cuando va descendiendo la fase, la primera fase, es cuando aquí se empieza a generar la tensión. Y ahí les va algo muy importante. Cuando aquí se empieza a inducir el voltaje, vamos a ver esto, a ver qué notan de raro, miren, a ver si notan algo de raro. Me supongo que ya lo notaron, ¿verdad? Aquí es positivo y aquí es negativo. Aquí es negativo, aquí es positivo. Están totalmente contrarios. Esto se debe a que todos los transformadores desfasan la señal por naturaleza. Todos, absolutamente todos. Entonces, cuando tengamos esta acción, vemos que aquí ya tengo la tensión. Entonces, ya voy a tener a la salida, ¡fum! Esto. Voy a tener a la salida esto. ¡Pum! Que de repente, nada más que, a ver, para hacerlo correctamente, que vaya de acuerdo con el dibujo, cuando aquí entró la fase positiva, aquí a la salida va a ser la fase negativa, por lo que les estaba yo comentando ahorita, lo que les comento, que está desfasándose el voltaje de la corriente. O sea, desfasa un transformador y cualquier transformador tiene un desfasamiento de 180 grados. O sea, totalmente la mitad. Y aquí lo comprobamos. A ver, vamos a cortar un pedacito de esto para acercarlo. Aquí lo comprobamos. Miren, cuando la fase va subiendo aquí va bajando. Cuando llega a 90 grados, aquí está. Luego cuando va de 90 a 180, viene bajando, aquí viene subiendo. Y cuando, o sea, cuando en el primario entra la fase positiva, en el secundario sale la fase negativa. ¿De qué voltaje? Bueno, si estuviéramos hablando de un transformador igualador, si le meto 12 voltios aquí, tendríamos 12 voltios, que se ocupan los igualadores para aislamiento nada más, como transformador de aislamiento. Ok, ahora, seguimos adelante. Si ya estamos en esa situación, ¿qué pasa cuando... bueno, aquí ya llegamos al punto cero, otra vez aquí no hay voltaje, ya pasó. Igual que aquí, ya pasó. Pero como es corriente alterna, ahora imagínense que cambia la polaridad de repente y vamos para la fase negativa. Aquí sería más, aquí sería menos. Lógicamente este campo magnético ya no existe porque ya pasó hace ratito, así. Y entonces cuando cambia la fase, nuevamente pasa lo mismo, pero a la inversa. Ahora viene la corriente de aquí, de menos, pasa por todo esto. Pero con este plumón porque esto no se borra. Bueno, viene de aquí, pasa por acá y llega. Entonces, nuevamente, se repite la historia. Campo magnético de cierta polaridad y se empieza en expansión. Y esto me refiero a cuando la tensión, un plumoncito aquí está, cuando mi tensión viene ahora al revés, o sea, de aquí para acá, y llegamos a 270 grados. En este punto es el máximo campo magnético, y en este momento podemos observar que aquí a la salida ahora tenemos más y aquí tenemos menos, por la sencilla razón de que ya estamos desfasando otra vez. Y ahora, al momento de que sigue la fase, o sigue el ciclo pasando, y de repente llegamos de aquí para acá y se llega a completar el punto de los 360 grados. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en este momento, pues, teníamos, cuando aumentó a 270, esto llegó para acá. Luego, 360, vuelve a bajar acá. Y entonces ya tenemos que el campo magnético, cuando llegamos aquí, adiós campo magnético, ya no existe.
adiós corriente de este lado, ya no existe porque ya pasó, ya no hay nada de esto y ya nada más tenemos a la salida el ciclo de corriente alterna, pero que quedó invertido al que entró. O sea, observen, esto es lo importante, lo que hacen los transformadorcitos, es una de sus curiosidades, que cuando aquí sube, aquí baja, cuando aquí baja, y aquí sube, y así. Entonces están desfasados 180 grados este con respecto a este. Ahí está. Tiene un desfasamiento de 180 grados, o sea, todo lo contrario. Que en la mayoría de las veces, cuando es un transformador, por ejemplo, para fuente de alimentación, esto nos tiene muy sin cuidado, este efecto. No hay problema por que lo haga. Pero bueno, una vez que ya tenemos la forma en que trabaja el transformadorcito, nuestro transformador, vamos a quitar el núcleo que ya se le quedó pegado. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de ver los tipos de transformadores con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Imagínense que el transformador ya lo abrimos y ahora lo estamos viendo de esta manera para que podamos apreciar lo que tiene por dentro, para que veamos cómo está constituido, cómo es, cómo va a trabajar. Recuerden que este sigue siendo este, ¿no? Sigue siendo este. Aquí vamos a poner aquí así para que vean que este sería el primario. Aquí vamos a ponerle primario, que es donde va a entrar la corriente, y este sería el secundario. En este caso son cables amarillos y cables negros, en este caso concreto, pero esto puede variar. Incluso los transformadores pueden variar. Este sería un transformador de línea, de los que se ocupan para la tensión, elevar o bajar la tensión. Miren, aquí tenemos otro modelito, por ejemplo, aquí se le pegó aquí. Aquí tenemos otro modelito, por ejemplo, miren, igual, un transformadorcito que la diferencia es por el tamaño del transformador. ¿Y el tamaño qué nos quiere decir? El tamaño nos da idea de la corriente que pueden soportar en miliamperes o en amperes. Dependiendo del tamaño del transformador, la característica de la corriente va aumentando. Miren, pueden llegar a ser muy grandes los transformadores y con muchos cables. Entonces, vamos a ver ahorita el efecto de este concretamente. A ver, este transformadorcito, como pueden ver, pudiera ser, si aquí tuviera menos espiras que las de acá, entonces es un transformador. A ver, vamos a suponer que tuviera menos espiras aquí, y acá hay más espiras. Ok, me refiero al número de vueltas. Entonces aquí quiere decir que por este lado voy a tener un voltaje menor. Vamos a hacer el ejemplo. Si aquí yo tuviera 120 voltios, aquí puedo tener 12 voltios únicamente. Y eso va a ser real, y va a ser debido a que las espiras que tiene este van a ser menores a las que tiene el primario. Ahora, si tengo un transformador que tenga las espiras más, o sea, menos cantidad de espiras, el alambre puede ser más grueso. Y si el alambre puede ser más grueso, entonces le estoy dando preferencia a la corriente. Voy a tener más corriente, aunque en este caso tenga yo un pequeño voltaje. Aquí yo puedo tener una corriente grande y un voltaje grande, porque es el primario. Pero el secundario es el determinante. ¿Qué condiciones de tensión voy a tener a la salida? Bueno, vamos a ver cuántas espiras tiene. Este se llama transformador reductor, cuando vemos que la cantidad de espiras son menos en el secundario que en el primario. Y por lógica, el voltaje siempre a la salida va a ser menor. Pero también está la otra contraparte. La entrada puede ser igual, y si tuviera aquí el doble de las espiras, entonces aquí, en lugar de 120, pudiéramos tener fácilmente 240 voltios. Y entonces, como tenemos que ponerle más espiras, el alambre tiene que ser más delgadito. Y si tengo más espiras, entonces voy a tener mayor voltaje,
Pero como el alambre lo tengo delgadito, voy a tener poca corriente. Eso es ese es el comportamiento de los transformadores. O sea, yo puedo tener un voltaje elevado a la salida, pero estoy sacrificando la corriente. O puedo tener un transformador que la corriente sea muy elevada, pero tengo que sacrificar mi voltaje. Uno de los dos tenemos que sacrificar. Y siempre es así. Siempre es así. O sea, estaríamos hablando de los transformadores elevadores y transformadores reductores. Uno de los problemas que nos encontramos... pero antes de hablar de problemas, les quiero mostrar lo mismo, el mismo transformadorcito, pero ¿qué sucede cuando pues nos podemos encontrar un transformador que tenga las dos características? Miren, aquí podemos observar que este transformadorcito tanto tiene, miren, aquí vamos a poner aquí, ahí, este pequeño transformadorcito, donde tenemos aquí nuevamente el primario, vemos que aquí hay un secundario y aquí hay otro secundario. El mismo transformador puede contener dos o más secundarios, como precisamente es el caso de este que les mostraba. De ahí la cantidad de alambres que tenemos a la salida. ¿Miren? Porque vamos a ver qué tanto puede ser. Puedo tener 2, 3, 4, 5 bobinas en el secundario. Y cada bobina va a tener un par de cables. Entonces, eso me da la característica al transformadorcito de me da la característica de que me puede servir entonces para pues para varias fuentes de alimentación. A lo mejor aquí, en este caso, este secundario me puede reducir la tensión. A lo mejor miren, se ven a leguas son menos espiras. Vamos a suponer que si me están llegando acá 120 voltios, ¿sí?, a la salida, pues quizá como es reductor, a lo mejor yo necesito un transformadorcito que me dé 9 voltios, entonces yo tendría 9 voltios aquí a la salida. Pero si también necesito un voltaje mayor aparte, en otro devanado, aunque sea el mismo transformador, entonces yo voy a tener la cantidad de espiras aquí, demasiadas, muchas, de hecho, más que las que hay acá, para que yo tenga el voltaje aquí mayor. En lugar de 120, a lo mejor tuviera yo 240. ¿Se puede? Claro que se puede. Y ese es el caso de los transformadores tipo universales. Los transformadores universales se caracterizan porque nos pueden entregar a la salida un voltaje menor o un voltaje mayor al que está entrando. Va a ser dependiendo del uso que le demos, dependiendo de las necesidades, y va a ser el tipo de transformador que vamos a encontrar. Entonces recuerden, todos los transformadores, para que puedan trabajar, siempre van a trabajar con corriente alterna. Siempre necesitamos que haya un cambio de fase, que suba a 90 grados, que baje a 180, mientras que en el secundario sale a la inversa, y luego de 180 que baje a 270, mientras que a la salida sube, y luego suba a 360, mientras que a la salida baje. O sea, me da lo mismo, pero al revés, y con menor tensión, con menor voltaje. Este tipo de transformadores también pueden llegar a tener problemas. A ver qué problemas. Miren, si sabemos que está formado, sí, a ver, por ejemplo aquí, el primario. Vamos a hablar ahorita del primario. ¿Qué le puede pasar al primario? A ver, voy a sacar este de aquí. ¿Qué le puede pasar a un primario de mi transformadorcito? Bueno, pues lo que le puede pasar es que se puede... Miren, vamos a enumerar las fallas que podemos tener en cada transformador. Y te alerta, y aguas cuando tenemos este tipo de fallas. El primario, que es se puede abrir. ¿Qué pasa si se interrumpe el primario del transformador de línea? Bueno, pues simple y sencillamente no va a haber voltaje a la salida. No va a haber... Ahorita vamos a hablar de puro primario, pero para ver los efectos que va a haber a la salida, vamos a poner primario y secundario, de una vez los dos. Aquí. Para que tengamos bien la idea. Ahí está. Miren. Por ejemplo,
Primer ejemplo, primario en corto. ¿Qué pasa cuando un primario se encuentra en corto? ¿A qué le llamamos corto? Cuando las espiras que lo integran de repente están unidas entre sí. Pueden ser pocas, pueden ser muchas, o pueden ser un corto total, de aquí para acá, internamente. Ya ven que los transformadores están diseñados con un alambre especial, y ese alambre viene esmaltado, que a la vez sirve de aislante para poder hacer el enrollamiento de las espiras y que no se toquen. Pero sucede que con el tiempo ese aislante puede irse deteriorando al grado de que provoca un cortocircuito entre las espiras. Y en ese momento veamos o podemos apreciar que si el transformadorcito cuenta, que debería ser lo más lógico, con un fusible a la entrada, lo primero que va a pasar aquí cuando este se me ponga en corto es que el fusible pues revienta, se abre, y al abrirse, ¿qué pasó con mi voltaje que tenía yo aquí a la salida y tenía un voltaje a la salida? Bueno, se abre el fusible y me encuentro 0 voltios a la salida. Y entonces, bueno, ya estoy pensando en que sea un problema en el transformadorcito porque tengo 0 voltios a la salida. ¿Y cómo permanece el transformador? ¿Cómo está? ¿En qué estado? Frío. Frío porque no hay voltaje a la salida. A ver, estamos hablando de un cortocircuito. Toda la corriente que está entrando por aquí pasa rápido por acá y regresa. Esto no le da oportunidad al transformador de crear campos magnéticos, y como no le da oportunidad de crear campos magnéticos, entonces a la salida no va a haber nada, porque no va a haber inducción, no se cumple la ley de Faraday. Simplemente el equipo que tenga este problema no va a funcionar, va a estar muerto. Cuando lo dice el cliente, oiga, ¿sabe qué? Es que mi equipo está muerto, no hace nada, absolutamente nada. Bueno, vamos a ver. Puede ser el transformadorcito, puede ser el fusible, lo que tengamos ahí dañado. Pero ese sería uno de los problemas. Otro problema que también sucede es cuando vemos que el fusible se encuentra bien, pero igualmente hay 0 voltios a la salida. Y aquí vemos que están llegando 120 voltios, están entrando, pero tengo 0 voltios a la salida. Y vemos que en este caso igual permanece frío, pero más frío que el anterior. En el anterior puede tibiarse un poquito, pero cuando está abierto esto, está interrumpida la pista internamente, o sea, el alambrito, y no le permite a la corriente que fluya. Ahora, ¿por qué es que tengo aquí 120 voltios y está abierto y aquí no tengo nada? Bueno, comprendan que la corriente aquí va así, o sea, la entrada es alterna, la entrada. Yo cuando estoy midiendo aquí, estoy midiendo la entrada. Entonces, yo estoy midiendo prácticamente no el transformador, sino lo que viene de allá, de acá. Por eso me está registrando corriente alterna, y puede ser engañoso. Digo, es que raro si está recibiendo la corriente alterna y no tiene nada a la salida, quién sabe, ¿verdad? Bueno, en este caso es cuando está frío. El fusible no se abre porque no tiene un cortocircuito, no ha aumentado la corriente, nada, y está totalmente frío. Entonces, bueno, ya quedamos, para resumir, puede estar abierto en primario o puede estar en corto. Bueno, ya luego vamos a hablar de las fallas más específicas de aquí. Pero vamos rápidamente con el secundario, que está con las fallas más comunes, por si a ustedes llegara a caer ahorita en un equipo que tuviera características de comportamiento como lo que estamos viendo, pues ir pensando en cómo que el problema puede estar aquí. Recuerden que aquí, en este caso, cómo va a trabajar, este es el núcleo. O sea que si le pongo aquí menos y aquí le pongo más, la corriente va a fluir, va a pasar por el alambre, pero el campo magnético que estábamos dibujando hace ratito va a pasar ahora por acá, va a ocupar este espacio, miren así, y es cuando se induce, cuando pasa por aquí, todo este núcleo, cuando está pasando el campo magnético, porque es el laminado y todo eso, aquí a la salida, esto no vamos a tener la tensión. Eso sería en un transformador trabajando como debe ser, trabajando en un transformador normal. Entonces, bien, vamos para el secundario. ¿Qué pasa qué le puede pasar al secundario? También se puede abrir. Y si el secundario se abriera, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener 0 voltios a la salida.
El transformador, ¿cómo va a estar? Tibio. ¿Por qué va a estar tibio? Bueno, porque esto está trabajando. En este momento tenemos que el primario está trabajando bien, está recibiendo corriente alterna, está trabajando el núcleo que está pasando, se está desplazando el campo magnético para arriba y para abajo, para norte, sur, sur, norte, y está pasando también por aquí, pero no puede inducir porque tenemos abierto aquí el secundario. Al estar abierto nos cierra el circuito, no tengo voltaje. Entonces, podríamos decir que el transformador está trabajando perfectamente bien hasta acá, pero no hay salida. ¿Cuál es la solución aquí? Pues lógicamente sustituir el transformadorcito. Pero bueno, es otra de las fallas que puede llegar a tener. ¿Qué otra cosa aparte de abierto? Corto. Bueno, cuando se pone corto a la salida, ¿qué creen? Corto a la salida, sigo teniendo 0 voltios. Sigo teniendo 0 voltios. Aparentemente esto está bien, pero vamos a notar algo especial en el transformadorcito. Un excesivo calentamiento, sí. Y no hay voltaje en la salida. Oye, pero ¿por qué no hay voltaje en la salida si está llegando a la entrada? Pues sí, está llegando, pero como eso está en cortocircuito, es tan baja la resistencia que no le hace prácticamente nada de, nada de estorbo, porque es un corto nada más, y entonces está pidiendo más y más y más a la fuente, y esta está trabajando constantemente, y esto provoca calentamiento. De hecho, parte de la eficiencia del transformador se disipa en calor justamente. Precisamente como cuando, bueno, como otro efecto que vamos a hablar ahorita, entonces ya teníamos abierto 0 voltios, pero el transformador frío, abierto el secundario, ok, secundario abierto 0 voltios, transformador frío. Entonces, perdón, tibio, transformador tibio porque está trabajando el primario, ok, frío va a ser cuando se abra de este lado, ok, primario abierto, transformador frío, 0 voltios, secundario abierto, transformador tibio, y siguen 0 voltios. Ok. Ahora, cuando decíamos que este está en cortocircuito, es aparentemente igual, pero el transformador está a quemar. En 5 minutos está a quemar. Es lógico que un transformador se caliente, es lógico, porque hay fricción en las espiras, mientras esté trabajando y todo, pero se calienta después de algún cierto tiempo de estar conectado. Y en este caso se calienta inmediatamente. 5 minutitos antes ya está esto a quemar, hasta huele a quemado. Entonces, ya les digo, este sería el problema de este transformadorcito. Ahora, les voy a comentar otro problema que no es muy común, pero que sucede. Y para esto, traigo esta pieza, para que lo vean. Fíjense, este transformadorcito, por ejemplo, miren lo que tiene aquí. Aquí tiene pues unos, ¿cómo le llaman a esto? Pues como si fueran unos agarres aquí, unos amarres, que viene siendo la misma coraza que tiene aquí. Tienen estas rebabitas que se doblan para que esté agarrado así el transformador, o sea, la parte esto, que lo está cubriendo. Que tiene aquí un pedacillo de gomilla se le quedó. Pues sí, todo esto que está cubriendo todas las láminas que vienen ahí. Bien, pero ¿por qué lo cubre así? Bueno, pues si le quitamos esto, a ver, miren aquí se puede ver, en este que es más grandote, se puede notar un poco más esta chapa metálica que tiene. Es una chapa metálica, pero observen cómo está atornillada. Miren, y están los tornillos a morir, y aparte de eso, miren, este otro pequeño también tiene lo mismo. Miren, aquí están las uñitas que mantienen esta cosa ahí, este forro ahí. Y entonces, bueno, pero ¿por qué tiene que estar tan apretado? ¿Por qué está apretando todas las láminas? Bueno, porque imagínense, es un grupo de láminas que están así agarradas y entonces hay que apretarlas para que no se muevan. Resulta que, bueno, y aparte de que estén agarradas aquí, no sé si se pueda distinguir ahorita allá en el video o no, pero
Bueno, este no. Tiene nada más un pequeño baño de esa pintura de ese esmalte, como para sellar esto nada más. Bueno, sin embargo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué le ponen tantas trabas, o sea, tantos amarres al transformador? Pues sí, imagínense que estas sean el núcleo laminado, que aquí hubiera láminas, todo esto, hasta acá, miren, láminas metálicas, y entonces deben de estar agarradas, y para eso aquí hay un tornillo, acá hay otro tornillo, acá hay otro tornillo, y acá hay otro tornillo, para que se aprieten. Y todavía, por si fuera poco, antes de poner esos tornillos, pues lleva la carcasa esa que le instalan aquí, que a la vez sirve como para fijarlo en el lugar donde se va a instalar. Aquí viene aquí, y tiene una parte metálica que lo cubre totalmente. Así está. Entonces, esto es lo que está pasando en el transformador. Nosotros ya no vemos lo que hay aquí, porque está tapado por esa carcasa que les digo, aquí viene tapado todo. Bueno, entonces, esto sería todo esto. Bueno, pues ahí les va. Cuando el transformador está en plena acción, haciendo trabajo, ya ven que cuando está trabajando algún tiempo, esto empieza a ponerse tibio, empieza a calentar. Ahora, ¿qué le pasa a los metales cuando se calientan? Entonces se dilatan, o sea, se hacen más grandes, crecen de tamaño, muy poquito, ¿verdad? Pero crecen. Lo que estamos viendo en las vías del ferrocarril, por ejemplo, que no, cuando se juntan las vías, no ponen pegados una vía con la otra, un tramo con el otro, lo dejan un pequeño espacio. ¿Para qué? Para cuando haya calentamiento y se dilaten los metales, se junten, y si estuvieran bien juntos, los ponen bien juntos, cuando vengan los calores y se dilaten los metales, entonces tiende a levantarlos, porque es muy fuerte la fuerza de que se dilatan los metales. Y con el frío se encogen, se hacen más pequeños, se reducen. Ahora imagínense un transformador que forme parte de un sistema de alimentación de un equipo, llámese radio, llámese televisión, y que está todo el tiempo, todos los días lo conectamos, luego lo desconectamos, conectar. Cuando lo conectamos se calienta, los cuerpos se dilatan, el metal, que está todo hecho de metal, se dilata. Cuando lo termina, lo apagamos y se reduce. Al otro día lo mismo, vuelve otra vez para acá y otra vez vuelve para acá, y es un constante movimiento que se tiene aquí. Claro que no se nota, no se aprecia, pero existe por el calor, por el frío, las diferencias de temperatura. Bueno, cuando un transformador no es de buena calidad, como por ejemplo que ya un transformador, o que no venga bien sellado como está aquí, y bien, porque incluso las láminas el núcleo laminado viene con esmalte también para evitar cualquier rozamiento entre ellas. Imagínense que este transformador está en continuos cambios de temperatura térmicos, está moviéndose bastante. Entonces, todos los días. Ahora, aparte de que se mueve el metal, estamos recibiendo a la entrada, por ejemplo, si un transformador de línea, estamos recibiendo 60 ciclos por segundo. ¿Qué quiero decir con esto? 60 ciclos por segundo, estamos hablando de 60 veces que la corriente va a pasar de aquí para acá. O sea, el campo magnético va a pasar de aquí para acá y luego va a venir de regreso, de acuerdo a los ciclos. Cuando la corriente venga de aquí para acá, va a quedar un campo magnético de una polaridad. Cuando cambie de dirección va a ser lo contrario. Y entonces, esto, si fuera un ciclo por segundo, pues ¡pum!, ya pasó. Pero son 60 ciclos por segundo, una velocidad, bueno, bastante rápida. Cosa que los está manteniendo una cierta vibración de la tensión que está pasando aquí. Ahora, si a eso le aunamos que el metal se dilata y se contrae, se dilata y se contrae, empieza poco a poco a aflojarse las laminillas. Ahora, ¿qué pasa cuando las laminillas se llegan a aflojar?
En primera, el transformadorcito empieza a emitir un ruido. Si ustedes tienen una fuente de alimentación por ahí, que cuando lo conectan se empieza a escucharse así, un sonido continuo, que no sea audio, por ejemplo, porque si es audio puede ser un filtro de la fuente de alimentación que está secándose y provoca el ruido, porque es el audio. Pero si es un equipo o cualquier otro que no tenga audio, entonces, y si escuchan que el transformador vibra, y ustedes acercan el oído al transformador y se dan cuenta que efectivamente de aquí sale el sonido, pues se van a dar cuenta, entonces se debe a que las laminillas están despegando. Y esto viene a hacer que el transformador baje su rendimiento, porque parte de la potencia que va a estar manejando la va a disipar también en calor, o sea que también se calienta. A diferencia del anterior, a diferencia de cuando hay un cortocircuito aquí, que también se calienta inmediatamente, el calentamiento no es tan rápido como cuando es un cortocircuito. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta por el ruido que está generando, o un ruido continuo. Y apenas lo desconectan, se acabó el ruido, que hasta duelen las orejas. ¡Ay, qué barbaridad! Que el ruido ya no tenía bombo. Entonces, así es. Y entonces esto se debe nada más que los alambritos ya, las láminas están un poquito flojas. Cosa que se resuelve, no quiere decir que ya se tire ese transformadorcito, se resuelve simple y sencillamente apretando las tuercas, como por ejemplo, apretando los tornillos a todo lo que da. Si es posible, le quitamos estos tornillos y le echamos una capa de barniz dieléctrico, que es el que se ocupan aquí. Barniz dieléctrico que seca inmediatamente y luego se le colocan nuevamente los tornillos, pero se aprietan a morir, porque necesitamos que las plaquitas estén aguantando los 60 ciclos sin que estén generando movimiento. Y con esto pues ya salvamos al transformadorcito. Y no importa el transformador que sea. Bien, entonces eso es lo que tengo sobre los transformadores. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, aquí en sus aplicaciones. Pero no, aquí no viene el transformador de línea. Miren, este es un transformador de baja frecuencia. Se llama baja frecuencia cuando ustedes se lo encuentran con núcleo laminado como este, núcleo laminado como este, núcleo laminado como este, núcleo laminado como este. Son transformadores de baja frecuencia que se pueden usar en las fuentes de alimentación, o también pueden tener sus aplicaciones en audio, en las salidas de audio, sobre todo salidas de audio antiguas, que eran así, y así. Bueno, es por este lado. Ahora, por otro lado, ¿se acuerdan de esto? Quizás lo vieron en las simbologías. Vamos a acercarlo un poquito. Miren, supongo que sí se acuerdan de esto, ¿verdad? Miren, es un botecito de frecuencia intermedia. ¿Y qué es ese botecito de frecuencia intermedia? Nada menos que un transformador también. O sea, es otro transformador. Nada más que ese transformador tiene características especiales. Miren, este transformadorcito, como pueden ustedes darse cuenta, es este. Pero este transformadorcito cuentan con un primario y un secundario. Y el núcleo, en este caso, vendría siendo lo que en los otros transformadores son las laminillas metálicas. Ahora es un núcleo de material pulverizado, como la ferrita. Y esto lo hacen porque va a tener que trabajar a alta frecuencia. Estos transformadores, así como los ven, son transformadores de alta frecuencia. Y lo conocemos precisamente por su forma física. Vean que la coraza que tiene aquí es para hacerle una especie de blindaje, para que no las frecuencias altas no induzcan en otras piezas. Entonces, este tipo de transformadores, nos van a servir como circuitos sintonizados. ¿Qué es eso, circuitos sintonizados? A ver, un circuito sintonizado o circuito resonante, que son los que vamos a ver en la clase que viene, se identifica porque este primario que viene aquí, dentro de este primario, así como está conectado acá, lleva en paralelo un capacitor. Al tener una bobina y un capacitor en paralelo, se forma un circuito resonante, o sea, un circuito sintonizado.
que es el que se ocupa para, pues, para, por ejemplo, nos puede servir para atrapar señales del espacio, en un radio, por ejemplo, en una televisión igual, o nos puede servir como un oscilador para generar una frecuencia muy alta, también se puede. Y la forma física, pues viene así, como este, por ejemplo, era de un oscilador, de un radio puede ser de AM y de FM, los dos lo llevan, lo puede ser de televisión también. Y van ajustados de fábrica. Para eso, y de antemano, y de una vez se los digo, cuando vean ustedes este pequeño núcleo que tiene aquí, que incluso se puede mover con un neutralizador. ¿Qué es un neutralizador? Una herramientita parecida a esta, nada más que esta es una pequeña brocha, pero es una herramienta así que termina, la terminación es como si fuera un desarmador, ya sea ranurado para este tipo, o de cruz, nada más que en este caso se ocupa nada más ranurado así. Pero debe ser una herramienta ya sea de plástico, ya sea de madera, lo que ustedes quieran, menos metálica. Porque entonces, al momento que yo esto lo voy a introducir aquí para mover el núcleo, como si fuera un tornillito para que suba o baje, y que se incremente o que se reduzca la inductancia que se está generando en este botecito. Entonces, si es metálico, la capacidad humana de la mano interactúa con este capacitor, se suman y entonces no queda el ajuste, no queda bien hecho. Ya luego vamos a hablar de los ajustes, para qué se hacen, cuándo son y en qué fallas los podemos encontrar, vaya, para cuándo se puede ajustar. Pero es en la sección de radiofrecuencia de los equipos. Y entonces, aquí la característica es que vienen señales altas, bajas, de todo tipo, y nada más va a dejar pasar una de ellas. O sea, es un circuito, es un transformadorcito para acoplamiento, pero es totalmente selectivo. Va a dejar pasar nada más una frecuencia. De todas las que puedan entrar por aquí, nada más de dar paso a una. A las que entren en resonancia de acuerdo a este circuito que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Ahora, los invito a que veamos, ahora sí, la aplicación, por ejemplo, en este pequeño diagramita. Miren, este diagramita pertenece a un receptor de radio. A ver, voy a traer algo para que lo vean más cerquita, ¿sí? A ver. Ya aquí vengo otra vez. Miren, traje una pequeña cajita aquí para montar esto y que ustedes tengan la oportunidad de ver con detalle este diagramita. ¿Por qué es lo que se trata? Que ustedes tengan todo con detalle, que entiendan bien lo que estamos haciendo. Miren, en este pequeño radio, el diagrama de un radio normal, aquí vean ustedes que aquí hay una bobina. Aquí hay una bobina y aquí hay un capacitor. Entonces este es un circuito resonante. Lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen. Porque para eso tenemos que ver algunas características de las bobinas. O sea, características tenemos que ver para poder entender lo que vamos a hacer aquí. Ahorita nada más se trata de que lo vean, pero los transformadores necesitamos ver cómo reaccionan con la corriente directa, cómo reaccionan con la corriente alterna, cómo reaccionan con las frecuencias y cómo reaccionan con la base. Porque eso es lo que vamos a utilizar aquí. Pero bueno, les digo así rápidamente que aquí entra la corriente. Bueno, estos son los transistores que ya pronto vamos a entrar aquí. Y este es un tema que no se la van a acabar, porque este tema me encanta porque es el que les dice a ustedes dónde están los problemas de los circuitos, dónde están los problemas en el equipo que ustedes van a estar viendo. Entonces tenemos aquí la mera entradita, por aquí pasa, tenemos el transistor, pasan por aquí, aquí tenemos, este es un transformador que tiene una y dos bobinas, dos bobinitas, que viene siendo primario y secundario. Bueno, este pequeño transformadorcito es justamente este que estaba yo mencionando, que viene con blindaje. El blindaje, miren cómo viene con la línea punteada, todo esto, todo alrededor, y por dentro tiene las dos bobinitas que estábamos también comentando. Entonces, pues esto es lo que está, es lo que es la bobinita. Ahora, decíamos que es un circuito sintonizado, bueno, pues que tiene capacitores, miren, por dentro también. Pero bueno, otro tipo de transformadorcito también es miren,
identificado como T1, T porque es el transformador. Y aquí tenemos, aquí se puede ver más claramente, miren, este es el primario, de aquí para acá, y está unido a un capacitor. Lo que estaba comentando, este es el circuito resonante. Y a la salida tenemos el secundario nada más, y aquí pasamos por este cablecito y llegamos a un segundo transistor. Y este segundo transistor tiene otro acoplamiento. Estos se utilizan como acoplamientos. Viene el acoplamiento, o sea, ¿qué es un acoplamiento? La unión de dos transistores, pero que le permita que pase la corriente alterna de señal que va a pasar por aquí. De hecho, la corriente alterna que va a pasar por este botecito son señales nada más. No crean que es la corriente alterna industrial, no, esa no. Porque para la corriente alterna industrial tenemos entonces los transformadores, pero de núcleo laminado. Y este no, este es el núcleo pulverizado. Entonces ya les digo, miren, aquí podemos apreciar también en la parte metálica, que es lo que es el blindaje, y el secundario. Luego pasamos a este otro, aquí viene, y luego pues esto vamos a ver ampliamente en radio, vamos a hacer seguimiento de señales. Sale, miren, aquí hay otro transformadorcito, y acá tenemos un diodito, la salida, y ya son los únicos. Estos serían transformadores de alta frecuencia. Aquí el error que ustedes pueden observar, como en cualquier diagrama que digo tienen errores, es que aquí el punto lo que es el núcleo es de material pulverizado, y ustedes van a tener las simbologías, van a ver que el material pulverizado son rayitas punteadas como estas así en el núcleo, debe tener rayitas punteadas, porque si es el núcleo laminado va a tener rayas continuas, como es el caso de aquí, miren, llegamos al control de volumen. El control de volumen divide el radio en dos partes, de aquí para la izquierda todo lo que es radiofrecuencia, de aquí para la derecha lo que es audiofrecuencia, o sea lo que es audio, y aquí justamente tenemos otro transformadorcito, pero este otro transformadorcito ya es un transformador de baja frecuencia, como este más o menos, como este que estábamos trabajando hace ratito, nada más que este es para fuente de alimentación, pero bueno, muy parecido, sí. Y entonces ya este sirve para acoplar con la bocina y poder tener ya el sonido al final. En este caso también este tipo de transformadores de núcleo laminado se ocupan normalmente en la entrada de alimentación. Aquí no lo ocupamos. ¿Por qué creen que no lo ocupamos? Aquí tengo el transformador. Bueno, no se está ocupando porque aquí se está utilizando, como dice aquí, 6 voltios, 4 pilas de 1,5 voltios. Aquí estamos utilizando una batería. No digo pila porque la batería es la unión de varias pilas. Aquí, por ejemplo, necesitamos 6 voltios. Y así, entonces, pues es la aplicación de estas piezas. Entonces, esto es lo que quería pues, comentarles en esta noche. Más que nada para que ustedes, cuando ya vean, y cuando se van a complementar más todavía con el tema. Miren, aquí hay otro. Vean, antes de que quite esto, a ver dónde dejé mi cajita. Aquí está. Miren, aquí por ejemplo tenemos otro radio igual. Aquí tenemos, miren, aquí se ve en L2, este es el botecito y aquí hay antes hay un transistor. Luego está este otro botecito, viene como T1 y está acoplando esto con esto. Aquí tenemos ya el otro transistor y acá otro botecito, porque por cada transistor debe estar rodeado de 2 botecitos, porque son los acoplamientos precisamente que les comentaba yo. Y luego ya de aquí pasamos a lo que es aquí uno más, y aquí está el transformador donde veníamos, y aquí está el otro, miren así, está aquí como T3, porque por cada transistor, decíamos, va a tener 2 transformadorcitos, uno de cada lado, transformadores de frecuencia intermedia. Bien, ya por aquí finalmente tenemos el control de volumen. Miren ahora cómo se presenta, hasta acá, control de volumen, que es una resistencia variable. Bajamos por aquí, regresamos todo esto, bajamos otro poquito por un capacitor,
porque recuerden que por el capacitor pasan las corrientes alternas, pero no así las directas. Por aquí va a pasar la señal de audio, que es corriente alterna, y va a entrar acá, ya, y miren, aquí está T4, que sería el tipo de transformador como este ahora, porque ahora aquí ya estamos hablando de una baja frecuencia. ¿Qué tan baja frecuencia? A ver, las bajas frecuencias son sonidos audibles convertidos a señal eléctrica, y nosotros como humanos tenemos la gama de sonidos audibles de los 16 a los 20.000 de ciclos por segundo, o sea, o sea, un margen, podríamos decir, pues más o menos es la gama que nosotros tenemos. Entonces, este es lo que podemos ver en este diagramita. Ahora, miren, aquí también tenemos otro transformadorcito. Como les decía, este tipo de transformadores se ocupan en salidas de audio, y aquí tenemos una salida de audio especial que utiliza dos transformadores de este tipo. Eran unas salidas de audio muy potentes, muy buenas, con muy buena respuesta a frecuencias bajas, porque eso es una característica del transformador. Y bueno, pues así como esto, es lo que poco a poquito vamos a entrar a esta parte donde, a ver, permítanme, estoy viendo aquí una serie de preguntas. Miren, disculpen, no había visto el chat. A ver, vámonos para allá, vamos para el chat ahorita para poderlo activar. A ver, déjenme cambiar la cámara. Miren, es que me enfrasqué tanto lo que estaba yo hablando que bueno, no disculpa, pero nunca es tarde, ¿ok? A ver, déjenme cambiarle aquí en el video. Vamos a cambiar la cámara para poder... Ahí estamos ya. Ok. A ver, una disculpota. Voy a leer el chat. A ver qué preguntas tienen por ahí. A ver, me dicen por acá, quiere decir... aquí. La primera decía, déjenme abrir la pantalla. Ahí ya está bien. Dice, quiere decir que de 0 a 90 grados no hay inducción en el secundario. Qué buena pregunta. De 0 a 90 grados, sí, pero de acuerdo, o sea, apenas va creciendo el campo magnético. Estamos en 0. Cuando empieza la fase, empieza apenas a correr. Conforme va corriendo la corriente a través del conductor, va creando ese campo magnético. O sea, sí se está creando en expansión, pero no hay inducción. Muy bien dicho, muy buena pregunta. No hay inducción. Inducción lo tenemos cuando ya llegó a 90 grados, que es el máximo en un lado, y de repente se corta. Ahí es cuando viene la inducción. Tiene que haber un corte, si no hay inducción. Esa sería la primera. La segunda dice, según recuerdo, hay una resistencia al cambio de dirección de la corriente en la bobina. Corríjame si estoy equivocado, por favor. ¿Eso tiene alguna consecuencia en el funcionamiento del transformador? Por supuesto que sí, y muy bien dicho, muy bien dicho. Ese estorbo adicional es la reactancia inductiva, justamente. La reactancia porque hay una reacción entre una y otra. Y eso es lo que vamos a ver justamente en la próxima clase, que estemos hablando de circuitos, porque vamos a hablar del circuito resonante. Ahí es donde entra ese tema. Y por eso les decía yo hace ratito, con respecto a esta hojita, que decíamos que teníamos que ver todavía en la próxima clase el comportamiento del transformador con respecto a la corriente directa, a la alterna y a la frecuencia y sobre todo a la fase. Entonces ahí es donde vamos a ver precisamente esos detalles de la reactancia inductiva que existe siempre, no nada más en transformadores, también en bobinas. Entonces es una oposición al cambio, así podríamos definir la reactancia. Se mide en ohms, pero se toma como una oposición al cambio. Bueno, a ver, ¿qué más dice por aquí? ¿Por qué cuando se elige mucha corriente al secundario se calienta también al mismo tiempo el primario? Cuando se exige mucha corriente al secundario se calienta. Ok. Fácil, te lo voy a explicar. A ver, el verde va a ser el secundario, el rojo va a ser el primario. Imagínate que este tiene que pasarle la alimentación a este, o sea, tiene que dársela por inducción, claro, pero se le va a pasar a este. Y este, pues ya la tiene cierta reactancia,
que le permite un trabajo continuo, de acuerdo, todo muy bien. Ahora, de repente tiene un consumo mayor. ¿Qué pasa cuando hay un consumo mayor? Está pidiendo más energía. ¿Quién se la va a entregar? Pues Entonces empieza a trabajar más rápido, más seguido, para poder surtir la demanda de este otro. Y cuando están trabajando más rápido de lo común y de todo eso no sobreviene el calentamiento, porque hay fricción dentro de lo que son las espiras. Al haber fricción, está pasando, y ese es el detalle, eso es lo que hace que se caliente. Por eso, precisamente, nuestra idea es que cuando el secundario entra en cortocircuito, trabaja de más y calienta el transformador de una manera tremenda, porque le está pidiendo, está en ceros, y el circuito me está exigiendo una determinada corriente. El circuito me está diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito mucha corriente porque está en ceros, o sea, se va todo a tierra. ¿Cuándo se va a llenar? Entonces este amigo está súrtele a pasos agigantados, y que provoca el calentamiento del transformador. Entonces, por eso es que sí, efectivamente, sí se calienta cuando está trabajando, cuando está demandando más corriente, la carga sobre todo. De ahí es que es muy importante, cuando ustedes consigan un transformador, por ejemplo, para un equipo, es muy importante checar el amperaje, porque el amperaje es el que determina qué tanta fuerza puede entregar y que no se caliente. Y el amperaje va en relación directa con el tamaño del transformador. Mientras más pequeños, menos amperaje. Puede ser 12 voltios, pero con 500 miliamperes, o con 100 miliamperes aquí. A lo mejor acá, 12 voltios con 500 miliamperes. A lo mejor acá, 12 voltios, pero con 2 o 3 amperes. Entonces el tamaño tiene que ver mucho con la capacidad de corriente que va a absorber la carga, lo que le voy a conectar al transformador, porque y el transformador tiene la consigna de entregar toda esa carga. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un transformador así, vamos a poner de 500 miliamperes, de repente se me daña, y entonces pues yo agarro y digo, no, pues ¿de cuántos voltios? Sea de 12, pues métele mira, también son 12 voltios, ¿qué le va a pasar? Pues que la demanda es mucha, le va a demandar más, de 100 miliamperes, y el equipo, si era de 500, fue en lo que el equipo consumía 300 por lo menos. Entonces, a ver, sácale 300 miliamperes a este transformadorcito, que son 100 nada más. Va a estar trabajando a carrera, a la primera se va a calentar y ¡pum!, se va a abrir. Eso es lo que pasa. Ahora, no sucedería nada de malo si se te dañó por decir, de 500 miliamperes, y no tienes otro más que uno de 2 o 3 amperes. No, ahí sí no le pasa nada. Y va a estar frío, tranquilo. Entonces, ahí va en función dependiendo del consumo, va a ser el tipo de transformador, o sea, la cantidad de corriente que lo vamos a pedir. A ver si hay otra cosa por aquí. Ok, bueno, parece que ya no. Pero si tienes alguna otra duda, es momento de sacarla, ¿eh? Y si quieres te activo, a ver, te voy a activar el micrófono, a ver si tienes micrófono, a ver, vamos a ver aquí. Aquí los participantes, vamos a ponerle, voy a liberar los micrófonos, a ver. Ahora sí, si tienes alguna otra pregunta. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, mire, está muy bien la respuesta, sí, estoy satisfecho. Nada más una duda más. Vi un transformador que tenía en las características 12 voltios. Ajá. Y luego, no recuerdo bien cuál era el número, pero estaba expresado en vatios, supongo, porque era una V y una A. Entonces dije, pues, ¿de qué será? ¿De cuántos amperes? Como para poderlo sustituir. Ajá. Bueno, correcto. Bueno, acuérdate que la potencia es igual a voltaje por corriente, así nada más. Entonces, si te lo está dando en potencia, pues es cuestión de ver nada más, sacar la relación entre la resistencia que tiene y para que sepas el voltaje. O sea, está la ley de Watt, por ahí la tiene la ley de Watt. Sí, Entonces, sí.
Bueno, Sí, era mi duda, pues, si esa era la manera de encontrar cuál era la corriente del transformador, usando la ley de Watt, de Ohm. es de Watt. Entonces, si tú quieres saber cuál es la corriente, tomarías la potencia y la dividirías entre la resistencia. Entonces te va a dar por resultado la corriente. Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo vamos con la electrónica? Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Todo bien? Ya empieza lo mejor. Ese dato de la vibración en los transformadores hasta ahorita, porque he visto equipos pues que sí efectivamente se escucha al funcionar la vibración, pero nunca había reparado en por qué, y es muy interesante. Sí, es que en la electrónica hay varias cositas que a veces no sabemos por qué, pero las tomamos por hecho, pero si sabemos por qué, podemos repararlo, podemos intervenir en ello. Esa es la ventaja. Sí, muy bien, pues ahí viene lo bueno. Claro que sí. Bueno, la recomendación es que te cuides mucho y que te encierres, ¿verdad? Porque ahorita es el tiempo de estar encerraditos y Sí. mientras pasa todo lo que está viendo ahorita, pero es una buena oportunidad también para ponernos a estudiar y Así es, salir adelante como siempre. así Vale, es, vale. profe. Te mando un Sale, correo, vale. cuídate mucho y nos estamos viendo la próxima semana si Dios lo permite. Sale, Está muy bien, que descanse. Gracias. igualmente. Terminar, bueno, aquí vamos a